Aquí estamos, entre lo cotidiano y lo extraordinario, con Benito Taibo y Fa Orozco. Esa soy yo. Es un placer abrirles las puertas a nuestros estudios y las conversaciones que tenemos en ellos. Hoy, entre películas, mitos, ciencia ficción, Benito me da otra gran lección de vida. Las máquinas no piensan. Este episodio fue grabado el 11 de julio de 2025. Pueden disfrutar la versión en video de este y todos los episodios de la temporada a través de nuestro Patreon en patreon.com/aquí estamos. Este es patreon.com/aquí estamos. Más adelante les contaré sobre el resto de los beneficios que pueden adquirir con su suscripción. Por ahora, viajamos al pasado con Benito Taibo y Fa Orozco. Te ríes, güey. De que tenías un muy buen plan y me hubiera gustado mucho que si hubiera funcionado tu ¿De nuevo qué? setup. ¿De qué? ¿Qué? De tu No pasa setup nada. nuevo. Sí, ya sé. Nada más chalecito. No pasa nada. Odio esto. Qué gran manera de tener preparación para este episodio, porque ¿te acuerdas que íbamos a hablar el día de hoy? De tecnología y de inteligencia artificial. Sí, vamos a hablar de algo que justamente yo creo que es lo que más tenemos brecha generacional, porque yo siento que a mí me tocó, mira, es que vaya que a mí me tocó un punto en la tecnología que es muy único porque yo cuando estaba creciendo todavía había cosas análogas, entonces sí tengo concepto de lo análogo y mientras estoy en la etapa como de justo aprender a usar yo las cosas sola, así como un tema muy constructivista o lo que sea, me tocó también aprender así en lo digital. Entonces yo soy una generación que es un huequito. O sea, las generaciones más chicas que yo, como que no le saben a ciertas cosas de las compus, como que todo está en digital, que no saben como ciertas cosas que, como literal yo te estaba diciendo ahorita, así de que ya intentaste desconectarlo, volver a conectarlo. eh, y la generación y generaciones anteriores que justo les funciona mucho más en análogo. Yo soy de la generación. Yo aprendí a usar los telex, cuando, o ¿Los qué? sea, y sé leer. Telex. Telex era, ah, Edúcame. escribías y salía en una cinta de papel. Ah. Con agujeritos y yo podía leer esa cinta de papel. O sea, eso ya no existe. Mm, mm, Yo soy de la primera generación que utiliza las ujú, computadoras, grandes computadoras en las redacciones de los diarios. Yo ujú, soy de la primera generación que utiliza el Internet. Antes ujú. de que el Internet existiera como tal, yo ya me conectaba a la Biblioteca Pública de Nueva York por medio de algo llamado Trumpet. O sea, entiéndeme, es muy chistoso. Sí, sí. Pero, y ahora, ah, hay como, hay tanta tecnología que hay huecos justamente en los cuales suceden cosas extrañas como esto que nos... Llevamos una hora intentando que suene el pinche micrófono, Pero lo lograste. Y tú pero solo, lo porque yo solo logramos. fui apoyo moral, realmente. Sí, lo logramos, lo logramos. A ver, ¿por dónde empezamos? Mira, yo Para no tirar creo. la computadora por la ventana. Sí, yo hay ciertas cosas que me gustaría hablar, pero Ok. principalmente quiero saber tú, o sea, cómo tu punto de vista específicamente de haber visto como todas estas cosas a través de la ficción y cómo Verne y Asimov nos lo estuvieron advirtiendo y diciendo, Eh, y justo, o sea, tu perspectiva como lector y todo, de estarlo viendo suceder. Eso es lo quiero arrancar por ahí. sí. Pero me iría todavía más atrás. Dale, vamos más Me atrás. iría, me iría al siglo XVI. Estoy pensando en el Golem de Praga. ¿Ok? En algún momento, Rodolfo, el príncipe de Praga, recibe a un grupo de gente a los que le dicen que la comunidad judía se ha robado a un niño porque hacían rituales de sangre. Todas estas leyendas por el miedo al otro, siempre el miedo al otro, ¿no? Ujú, Y entonces empieza a haber una persecución de los judíos muy, muy grave. Y ujú. hay un rabino que crea un golem, un gran, no quiero llamarlo monstruo, pero es una suerte de un Frankenstein, por llamarlo de Ujú. alguna manera, hecho de barro, Una al cual criatura. una criatura enorme a la cual se le insufla vida por medio de magia
Ok. y ese golem encuentra al niño perdido y lo devuelve, entonces termina la bronca, pero luego el golem empieza a crecer, a crecer, a crecer y a volverse Ujú. loco. O sea, una vez más, la inteligencia artificial se pone en contra de los creadores de la propia inteligencia artificial. Yo Sí. creo que inspirado en esta leyenda es de donde surgen un montón de cosas, las leyes de la robótica, sin lugar a dudas, Ujú. ¿no? Asimov y Yo Robot y las leyes de la Ujú. robótica que a partir de ese momento rigieron en toda la escritura de ciencia ficción, A mí me parece moderna. súper interesante esto, o sea, esa parte específicamente de la ciencia, sí, la ciencia ficción, pero de la inteligencia artificial, que al día de hoy son, para nuestros escuchas que tal vez no lo traen muy fresco o lo desconocen, Asimov tiene esta novela, que es Yo Robot, donde expone tres leyes. Por aquí te las puedo decir tal cual para no estar diciendo mentiras. ¿Qué te parece? Venga, yo me las sabía, pero Ándale. O sea, yo me las sé en espíritu, ¿sabes? Pero aquí las tengo muy a la mano. Tenemos la primera ley, que es que un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que sufra. La segunda, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Y después también hay un tema de la ley cero, que no estoy muy segura en dónde la expone, la verdad, esto lo desconozco, pero como que después sigue explorando el tema de la ciencia ficción, escribiendo, y hace la ley cero, que es un robot no puede dañar a la humanidad ni por inacción permitir que la humanidad sufra. Lo cual me parece muy interesante. O sea, que considera, o sea, él al crear este mundo de ficción, o sea, él, al pensar en esta historia, hace estas tres leyes que dice, con esto se protege completamente y en sí de lo que va Yo Robot es que la falla de eso, ¿no? Tan así lo exploró en sus textos que hace la ley cero como para volver a aclarar que la humanidad debe de permanecer protegida. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante, y yo lo hablo tengo uno de mis mejores amigos es programador, entonces yo he hablado él me ha estado advirtiendo de la inteligencia artificial desde hace como 7 u 8 años. Tiene diciéndome así de que, oye, es que esto, porque él ha estado muy concentrado en que yo no la reciba así como muy peleada, ¿no? O sea, ha estado concentrado en que quiere, que no la odie, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hablado por los últimos años es que es muy interesante que esto viene de la ficción y estas tres reglas se usan, o sea, realmente se salen de la ficción y fueron tan Eh, acertadas que se utilizan al día sí. de hoy. Yo no la odio, pero tampoco la quiero. O sea, Lo ¿me entiendo. explico? O sea, Sí, no la justo. odio, siempre estoy dispuesto a todo, a utilizar todos los nuevos elementos tecnológicos que existan, pero mira, hay un cuento de ciencia ficción hecho en los años 50, 53, 54 de Frederick Brown que se llama La llamada. Ujú. Ah, juntan en una supercomputadora que ocupa 116 manzanas, o sea, imagínate, en los Sí. 50 pensaban en términos eh, enormes, ¿no? Ujú. Y juntan toda la inteligencia del mundo está concentrada en esta computadora. Ujú. Y le piden al ingeniero en jefe, cuando está lista, que haga la primera pregunta. Y él hace la primera pregunta y teclea, fíjate, todavía no se pensaba, teclea, ¿existe Dios? Ujú. Y la máquina empieza a pensar. Y unos segundos después se oye una voz enorme que cubre todo el espacio que dice, ahora existe un Dios. Ah, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que información es poder, Ujú. que cultura es poder, que todo aquello que hemos hecho se convierte en una fuente de poder. Y si te pones a mí este cuento me pone nerviosísimo. Sí, Ah, sí. Ujú. me pone nerviosísimo. Y me remite a otra gran cuento que se convierte en una de las grandes películas del siglo XX, 2001, Odisea del Espacio, ¿no? La gran computadora HAL, ¿no? Que tiene
dentro suyo toda la inteligencia humana. Es un cuento de Arthur C. Clarke que se convierte en esta espectacular película de Stanley Kubrick. Eh, híjole, que también me pone muy nervioso. Es que me pone muy nervioso todo aquello que pensemos en todas las veces que los robots o las máquinas se han puesto en contra de los humanos, contraviniendo las leyes de la robótica de Asimov. ¿Eh? Exacto, sí, justo. Yo leyendo y pensando así para este episodio, recuerdo la prueba de Turing, ¿no? Ah, Que Alan Turing le dicen el padre de la computación, ¿no? Porque hizo la primera sí, computadora cuando crea las máquinas Enigma en la Segunda Guerra Mundial para descifrar los los mensajes mensajes nazis. ocultos nazis, ajá. Pero justo la prueba de Turing, o sea, él crea esto que se llama el juego de la imitación, que es como un test creo que es en 5 minutos, como lo programa, donde son dos personas y una computadora. Entonces, un entrevistador está entrevistando a dos personas y digo, a una persona y una computadora, haciendo las mismas preguntas y la intención de esto es ver cuánto se tarda una computadora em, en que se haga pasar por una persona. Entonces, después, una es la prueba de Turing y además está el juego de la imitación, que con el juego de la imitación es como una teoría que exploraron más científicos a partir de todo lo que hace Turing, pero es este tema donde él tenía la predicción que en el futuro, o sea, esto estamos hablando pues de mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, él decía que en el futuro, menos de 100 años o en 100 años, una computadora con 130 megas de espacio, pues, sí, de espacio, va a poder engañar al usuario en menos de 5 minutos. Y que las personas en el futuro no les iba a parecer una frase contradictoria, que esto es lo más interesante para mí, el decir máquina pensante. O sea, el considerar que una máquina piensa. Y me parece, o sea, yo la primera vez que lo leí me quedé como, incluso yo no entendía a lo que se refería esta frase. O sea, dije yo, pues obvio. O sea, hasta la tuve que leer un par de veces más y razonar por supuesto, soy el ejemplo que él predijo, de que a mí no me hace para nada ruido creer que las máquinas piensan, que las máquinas las entrenamos No, para las que máquinas no piensen. piensan, las Yo lo máquinas sé, pero es hacen lo que que te digo. piensan. Ujú, Sí, ujú. es que ahí es una enorme y maravillosa discusión. Yo, la inteligencia artificial es una gran cosa y simultáneamente es un peligro enorme. Es la caja de Pandora, porque con la inteligencia artificial pueden hacer que tú y yo salgamos en este momento diciendo algo que no dijimos o insultando a alguien que no, ¿no? Y esto es gravísimo. Habrá que tener estrictos controles para que este tipo de cosas no sucedan. Mientras la inteligencia artificial no sepa mentir y no tenga pasiones, y las pasiones no pueden, ¿cómo diablos le metes a una computadora el deseo de venganza? ¿No? Puede ser que lo Claro. simules, ¿de acuerdo? O los Ujú, celos. ujú. ¿Cómo puede ser que una computadora tenga celos? Pienso en la película de Spielberg, en justo inteligencia artificial, que también se adelanta un montón a su tiempo, ¿no? Que es la fábula de Pinocho llevada al super extremo, ¿no? En donde un niño robot con sentimientos, eh, no voy a contar el final porque si no lo vamos a estropear, pero es terrible, ¿no? Sí, sí la has visto, por supuesto, ¿no? No, no lo he No visto. la has visto, ok, entonces no No, voy a era decir, muy joven cuando salió, entonces no lo he visto todavía. pues tienes que verla porque la verdad es que Ok. además Haley J. Osmond, Ajá. el niño que Sí, la presenta, que es el mismo que también hace de Sexto la Sentido, película ¿no? con Bruce Willis, exactamente. Vea, que desde entonces yo me Ujú. quedé con la frase de yo leo gente muerta. Sí, es verdad, si lo Yo haces. tengo, leo un montón de gente muerta. Platicamos el otro día de la inteligencia artificial
y yo te robé ¿cómo le llamamos a eso, maestro? Como una metáfora o una analogía. Am, la que tú usas para el martillo y... Ah, y el Internet. Es que yo digo que el Internet es exactamente lo mismo que un martillo. Sirve, con un martillo puedes crear belleza poniendo una reproducción de los girasoles de Van Gogh en tu cuarto, colgándola, o matando Ujú, a martillazo en la cabeza a tu vecino, a tu mujer o a tu marido. Y lo comparo con el Internet. En el Internet se encuentran todos los males de la humanidad, porque así somos, porque así estamos hechos, pero simultáneamente se encuentra toda la cultura posible que hay, ¿no? Todo el siglo XIX en novela. Y siempre ujú, pregunto si el martillo es culpable de la destrucción o de la creación de belleza, y es obvio que no, tiene que ver con nosotros, como seres humanos, ujú. con, con nuestra posibilidad de crear belleza o crear destrucción. Dan ganas de dar ese mismo ejemplo, es exactamente lo mismo. Y por eso yo el otro día que lo mencionaba decía, bueno, pues es un taladro, tal cual, es una herramienta más. Entonces hay que saber utilizarlo. Y es que hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Y justo eso creo que es como un huequito en el tema que tal vez todavía la gente no está tan familiar, no estamos tan familiarizados y todavía no le agarramos tanto la onda para entender. Yo, por ejemplo, estoy muy peleada con la inteligencia artificial generativa, la Generative AI. Esa es la que a mí me disgusta, pero la de la asistiva, esa no estoy peleada, ¿no? Entonces, justo hablamos de temas como, Pero explica la diferencia. para mí no tiene sentido poner a las máquinas a hacer labores humanas de creación. La inteligencia generativa es eso, como son traducciones que a mí me parecen mal hechas porque son muy literales, pero sí se usan en el mundo de la programación. Entonces, es generativa de generar, de generates, de crear. Entonces, todo lo que va con la Pero creación es la inteligencia degenerate generativa. también es degenerar. Pero también, exactamente, estoy de acuerdo. Y la asistiva es, pues, de asistencia. Son estas herramientas que están diseñadas para justo eh, apoyarte a ti como creador, como persona, para que hagas mejor uso de tu tiempo, para que puedas digerir algo mucho más sencillo, etcétera, y la uses con el fin de seguir siendo un ser pensante. O sea, yo ahorita que estoy dando clases me doy cuenta que mis chavos, o sea, mis alumnos usan muchísimo inteligencia artificial, pero no la saben usar en el aspecto de que son robots tan bebés todavía, pensar en ChatGPT y todas estas cosas, son robots tan chiquitos que hay mucha información y se les está alimentando mucha información, pero no saben procesarla, no tienen como análisis de texto, ¿sabes? Sí. Entonces es por eso que yo cuando pienso en la inteligencia artificial asistiva, digo, oye, es que eso yo en la universidad con inteligencia artificial asistiva hubiera volado, o sea, hubiera sido una cosa wow, pero Sí, porque justo hubiera sido de asistencia. La generativa es la que me doy. pero la asistencia te ayuda a hacer tu tesis, ¿va? Sí, ujú, Y luego vas a tener que defender tu tesis. Por lo ujú, tanto, todo lo que pudo haber dicho la inteligencia artificial que no logres discernir, tener claro, ujú, que no es una idea propia, sino es una idea adquirida o asistida o como la sí, quieras llamar, ahí se frega todo, ¿no? Voy a hacer examen para ser piloto espacial. Y entonces paso los exámenes con 10 porque la inteligencia artificial me ayudó a hacerlos. Y en el momento que me subo por primera vez a una nave espacial, eh, hay un botón rojo y lo aprieto porque soy un pendejo, ¿no? porque es Y la rojo. nave, porque es rojo y está chido, y la nave explota. Ah, creo que hay que tener un montón. Soy incapaz de utilizar una palabra generada por una computadora que no esté generada por mi cerebro. O sea, Ujú.
a cada rato aparece, Copilot quiere ayudarlo. Y yo, gracias, yo podría ayudarlo a Ujú, él, yo no necesito que me ayude a mí. ujú, Creo, creo que las nuevas generaciones pueden perder un montón si confían demasiado en ella. ujú. No quiero, de esta manera, no estoy diciendo que no lo usen, quiero decir que si acaban sustituyendo. 1936, Tiempos Modernos de Chaplin, una de las grandísimas películas de la historia de la humanidad. ¿Qué estaba diciendo Chaplin? Chaplin estaba previendo que las máquinas, y estoy hablando de máquinas, de engranajes, no mucho más, Ujú. de cintas sin fin, ¿no? De producción en cadena. Estaba previendo que los hombres serían desplazados de alguna manera por estas máquinas, cosa que ha sucedido, ¿no? De muchas maneras. Pero, ¿y cuando las máquinas fallan, quién las arreglan? ¿Otras máquinas? No, tiene que entrar el ser humano. Va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita tener inteligencia real detrás que la sustente, ¿no? Sí, yo me acuerdo yo creo que empecé a escuchar hace pues sí, como 7 años o un poquito más, que con mis amigos decíamos que a mi generación y unas antes tocó ser así como es que tienes que saber inglés. Tienes que saber inglés porque tienes que haber estudiado inglés porque apenas así para que te contraten. Y nosotros decíamos, estábamos viendo que en realidad es que tienes que saber programar, tienes que saber lenguaje de programación, porque eso es literal, o sea, los empleos van a ser hechos por máquinas, pero justo necesitamos ser de las personas especialistas en máquinas, ¿no? Y es una Eh, cosa que a mí me, así como dices tú de las películas, a mí me revuelve la panza. O sea, no sé, Benito, me siento o sea, yo sé que todo estará bien. Quiero creer que todo estará bien, pero sí que me pone muy nerviosa porque por ejemplo, tú y yo somos personas creativas y no somos Ujú. a mí me gusta la idea de que exista los robots para apoyarme a tener tiempo para que yo pueda crear, eh, pero es esto que hablamos de las herramientas, ¿no? O sea, el uso que les damos y da mucho terror también. Bueno, a mí me pone muy nerviosa pensar en que siempre que hay un invento, mi amiga Sophie dice, tristemente hay que pensar de cualquier cosa que hay un invento o la tecnología avanza, hay que irnos al peor de los casos, lo cual va a ser la guerra y el sexo. Entonces, eso me pone a mí súper nerviosa, ¿no? Pensar en el uso de la inteligencia artificial en estos casos, porque al final del día son los humanos los que lo vamos a seguir moviendo y dices, no le podemos enseñar venganza a un robot y tal, pero es que ni siquiera tenemos que llegar tan lejos para que sea suficientemente aterrador. O sea, en las manos Sí, del humano pues ya lo es. es que el humano es el que es aterrador. La inteligencia artificial es solamente un espejo feo de ese humano que puede ser dramático. A ver, si pensamos en el moderno Prometeo, estoy hablando de Frankenstein, de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft. ah, queda claro que el monstruo, que no quiero llamarlo monstruo, sino la criatura, ah, no es mala per se. ah, es el afán de notoriedad, de grandeza, de todo aquello que hace que el doctor Frankenstein cree a la criatura, ¿no? Y, y ahí es donde todo se descontrola, y ahí es donde todo truena. Terminator, Mm. que creo que es un enorme ejemplo donde las leyes de la robótica se van a la mierda una detrás de otra, ¿no? Porque los robots se ponen en contra de sus creadores y acaban queriendo destruirlos. Es durísima, ¿no? Dirigida por James Cameron, con la famosa frase de nuestro amigo Schwarzenegger, que no es nuestro amigo porque es republicano y de derecha, Se pero bueno, cancela, se cancela. se cancela, sí. A no, hasta la vista, baby. Yo me divertí mucho con la saga de Claro. Terminator, ¿no? Y todas las vueltas de tuerca posibles e imposibles que lograron hacer. A mí sí, a mí prefiero, durante la pandemia compramos un robot que limpiaba los suelos. Ujú.
el cual íbamos pisando todo el tiempo. Claro. Pasábamos por ahí, rumba, rumba, ya no sé ni dónde está. Eso te iba a Eh, decir, que yo no Sí, vi ya no sé, ninguna rumba no, en tu no tengo casa. ni idea dónde está. La tecnología avanza tan rápidamente que no nos da tiempo de adaptarnos a ella. Ujú, Y esa es la parte más difícil y más compleja. Tú sí, compras una computadora de última generación con un Radio X, ¿no? O sea, procesador 145.000, bla, 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 y dentro de 3 meses ya hay algo nuevo. ¿Esto de qué habla? Esto habla de la generación de sociedades de consumo, el capitalismo salvaje, la creación de necesidades. O sea, sí. perdón, No, nos no, no, crean sí, ya sé. necesidades que no Sí, sí, tenemos, Fa. claro. O Sí, sea, odio aquí, todo el Benito. tiempo, Odio aquí. todo el tiempo nos están creando necesidades que no tenemos. O Ujú, sea, ujú, ujú. tienes una silla maravillosa, este, que parece, que parece que vas a despegar en tu cohete hacia la luna. Y yo tengo Gracias. una silla de madera, este, Sí. ah, para los efectos, las dos sirven para lo mismo, que es para poner el culo en un sitio Claro, determinado. claro que sí. La misma función básica. Ahora, pero nos van vendiendo nuevas necesidades, nos van creando necesidades que ni siquiera sabíamos que teníamos, ¿no? Ujú, Y Alfred Bester, uno de los grandes escritores de ciencia ficción, tiene un libro maravilloso que se llama Rat Race, Carrera de Ratas, que habla justamente sobre eso, sobre la creación de necesidades aparentes para competir, para ser mejor, para sobresalir frente a los otros. Ya me voy a callar claro. un No, poco. y luego es que, sí, no, tienes razón, y es que entra toda esta, entramos a este como vortex horrendo de cómo no existe el consumo ético bajo el capitalismo, y ay, Benito, qué horror. De las cosas que te ha tocado ver, porque justo me estás diciendo que a ti te tocaba hacer estos papelitos que tú entendías y es todo este tema de bla, 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 bla. Que se me olvidó la palabra. ¿Qué palabra era? ¿Cómo se llaman esos? Telefax, se llamaba, ay, se me fue, ahora se me fue. Ah, Eh, mi primer punto es leía, trumpet, pero trumpet fue algo que mencionaste no, después. Trumpet fue el Sí. inicio del Internet, el Telex. Telex, ok, justo. O sea, te tocó ver eso y te tocó, o sea, leer todas estas cosas, o sea, también verlo como el mundo de ciencia ficción. De las cosas de los últimos años para acá, ¿qué te ha impactado más que si se salió la página? Esta posibilidad, lo que estamos ¿Esto? haciendo, ¿no? Estar tú en Monterrey, yo en la Ciudad de México, hablando como si estuviéramos en la misma, la misma casa y llegando a un montón de personas. Creo que la pandemia fue un gran ejemplo de cómo la tecnología era el martillo creador de belleza, ¿no? Ujú, Ah, montones de gente salvaron su vida gracias a este invento maravilloso y ujú. pudieron estar en contacto con nosotros cuando teníamos que estar metidos en nuestras casas encerrados, ¿no? Tú imagínate cómo hubiera sido la pandemia sin, claro, hubiéramos leído todo lo que quieras, pero hubiéramos retrocedido Ujú, evolutivamente, por llamarlo de alguna manera, así, hubiéramos retrocedido en el tiempo, porque no hubiéramos podido hacer montones de cosas que hicimos y que al final nos salvaron, entre otras, el saber en qué momento estaban listas las vacunas y cuándo podíamos salir a por ellas, ¿no? Tú imagínate ujú, a alguien con un megáfono de, ya venga por su vacuna, o sea, ujú, recorrer una ciudad como la Ciudad de México o Monterrey, ¿no? Enormes. ujú, Creo que la tecnología en este sentido nos ayudó un montón. Se crearon clubes de lectura, pudimos acceder a un montón de información que necesitábamos de urgencia para ujú, salir del terror y del pánico en el que estábamos sumidos. Y ujú. buscaré luego a Rumba. Algún día aparecerá. Ojalá Ah, algún ah. día vuelva a Un chambear. día que camine y saldrá Saldrá por ahí en algún lugar. como Wally. Me acuerdo cuando leí justo, o sea, todo esto que dices de esta conversación, que yo me acuerdo leerlo mencionado así como muy por encima, en esta historia de Verne de, creo que es París en el siglo
20, creo 20. que, ajá, ¿Eh? donde explica justo estas máquinas, ¿no? Y esta comunicación y pensar en cómo era, o sea, tan, o sea, gente como Verne, por ejemplo, tan fuera de su época en muchos aspectos, de que casi creo que tenía que recurrir a esto es ficción para que no lo tacharan de loco, porque en realidad todas estas teorías que tenía y todo esto que exponía al final, o sea, el tiempo los viene a probar de que tal vez no fue exactamente muchos detalles, pero bueno, si pensamos de la Tierra a la Luna y muchas de estas historias, o sea, con todas estas menciones de, vaya que es pensar como si, literal, si nos lo podemos imaginar, existe. Estoy completamente de acuerdo. Y creer que tenemos ahora esta herramienta, o sea, tal cual, si la usamos de manera correcta, que nos ayuda a que sea tal cual, me lo puedo imaginar y lo hago existir con esta asistencia. Am, yo sí estoy, hace rato mencionabas de que habrá que como darle reglas, ¿no? O sea, habrá que ponerle forma. Y yo el otro día platicaba de estos temas con alguien y llegué a esta conclusión y dije, mira, pues no me parece mala solución, que yo no sé si has notado, me imagino que cuando ves cosas en internet, o sea, en Instagram o así, que tienes a alguien hablando, ¿no? El famoso influencer, y te menciona algo, normalmente te va a aclarar y te va a decir, está patrocinado, me lo enviaron, es una publicidad, etcétera. Esto va a venir como en texto tal cual, como en un hashtag, en texto va a estar aclarado o lo va a decir la misma persona. Esto es porque en Estados Unidos se desarrolló una ley que decía, oye, necesitamos que tu usuario sepa que le estás vendiendo algo. Claro, la Entonces, diferencia entre información y consumo. exacto. Entonces necesitamos que el usuario sepa. Entonces, ahora nos pasa, o bueno, a mí me pasa, que yo no tengo ningún problema comiéndome un anuncio, le decimos, ¿no? Así de que te comes una publicidad, de que alguien te está vendiendo algo de una manera que, y le hace sentido con la imagen que tiene y con sus gustos y tal, y confías en su persona y sabes que si va a tener un patrocinio va a ser muy como alineado a las cosas que seguiría, etcétera. Entonces yo no tengo ningún problema de que de repente es una publicidad y yo digo, ah, órale, te salió bien padrísima, ¿no? Porque pues está muy bien. Siempre y cuando yo sepa que es una publicidad. Claro, que no te Yo, engañen. exacto, yo así me siento sobre el uso de la inteligencia artificial. No hay problema, no tengo ningún problema en que se use y en yo consumir cosas que tienen uso, pero me gustaría saber. Y creo que yo propongo esta como mi solución de que se haga una multa. Si usas inteligencia artificial y no está claramente puesto que usaste inteligencia artificial, se te tiene que multar. ¿Qué es lo que sucede con los anuncios? Se multa ahora. Es por eso que todo el Mm. mundo tiene que aclarar, porque si no, porque la verdad es que el único mal que va a mover esto para bien va a ser el dinero. Entonces, am, pienso en eso, o sea, pienso en eso, en decir, bueno, tener estas normas donde de nuevo está bien, la gente puede, tal vez alguien decide invertir 2 horas de su vida en una película que estuvo hecha con inteligencia artificial y el guión y tal, y eso es parte de, y es importante para ellos, ¿no? Que está viendo este experimento y tal, pero que tome la decisión de saber que eso es lo que estás consumiendo, ¿no? Eso es Sí. A mi mí, detalle. sí, no, me parece muy bien y me parece razonable. A mí lo que me preocupa es que estos chicos jóvenes confundan la inteligencia artificial con la vida real. Y eso es lo que me parece grave. La vida real está ahí para llenarte de asombros, de cosas extraordinarias, de sorpresas, y luego la inteligencia artificial dejará de sorprendernos porque todo es posible. Entonces, no tendremos posibilidad de imaginar lo imposible. Eso es lo que más me angustia, ¿no? Creo que la literatura es eso, la posibilidad de imaginar lo imposible. Ah, ma- que la realidad sea masticada y que te escupan ese bolo alimenticio y te lo den como una papilla, me parece dramático. Creo que necesitamos mirar más allá, sentir más allá, ver más allá para que sucedan cosas buenas, ¿no?
y no que todo nos lo den ya recreado, rehecho, repensado, y que no nos dé posibilidad de pensarlo por nosotros mismos, rebelarnos contra ello, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que por ahí está mi particular tema. No, pero tampoco creas que me da miedo, ¿eh? Estoy dispuesto a luchar contra los Terminators. Ay, Benito, yo creo que yo voy a ser de las primeras en caer, no te voy a mentir. Yo voy a No, ser... te defenderemos. Gracias. No creo que sea algo bueno o malo, solo es. Es lo que decimos, ¿no? O sea, es una herramienta y es el uso que le demos. Me parece muy fuerte que yo estoy, para mí, el término máquina pensante y el humanizar las cosas no me cuesta, ¿sabes? No que me Sí, pero nazca, pero no me cuesta. las Eso máquinas no me piensan. estresa. Las máquinas no piensan. El pensamiento es una condición primigenia de los seres vivos. Y estoy hablando no solo de los humanos, sino de muchos, de todos los seres vivos. Y la abstracción, ah, la imaginación, las pasiones provienen exclusivamente de estas sensaciones humanas. Estoy pensando en Blade Runner, ¿no? Ujú. Blade Runner, la gran película de Ridley Scott, basada en un cuento, en una novela de Philip K. Dick, ah, que es una maravilla donde los replicantes son estos seres que se confunden con los humanos, pero que hay una manera de descubrirlos y no lo voy a decir, porque entonces lo estropeo. Ok, Pero, de acuerdo. y hay un policía llamado Deckard, interpretado por Harrison Ford, que tiene la misión de deshacerse de los replicantes. Ujú. Y hay un momento dramático, maravilloso, en que uno de estos replicantes está en la fachada de un edificio mientras cae la lluvia Ujú. sobre él y tiene un monólogo maravilloso. Déjame buscarlo para no Yo te lo repetirlo puedo buscar si quieres. es el monólogo final de Roy Batty, que es uno de los replicantes. Dice, yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. Vi rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Hora de morir. Ahí es cuando ese replicante se humaniza, se convierte en humano. Y esta transición entre la máquina y el humano se crea a partir de la conciencia Muerte. de su propia mortalidad. Claro. Ujú. ¿Eh? Justo. Sí, sí. Mientras una máquina no tenga conciencia de que puede morir, o puede sentir, o puede amar, o Ujú. puede Ujú. procrear, o puede hacer Ujú. el montón de cosas que nosotros, los seres humanos, podemos hacer, seguirán siendo máquinas. Qué Y severo. no las humanicemos, por favor. Sí, sí, es lo que yo le digo a mi cerebro. Yo a mi cerebro le digo, no, que no son máquinas, que son robots. Incluso yo soy muy dada de hacer eso, de que el robot yo les digo robots para no hacerlos tan humanos, pero sí. Oye, qué severo. Otra película que me anoto para mi club de cine que no he visto. Claro que sí. Blade Runner, hay que verla, y Sí. es una de mis películas preferidas de todos los tiempos. ¿Y te gustó la nueva o no? Me gustó la nueva, sí, no está nada mal, pero la primera, la original es la buena, buena, Ujú. buenísima. Además tiene todo un estilo, una, un diseño. Gracias por permitirnos hacerles compañía, por la comprensión de que somos humanos y estamos aprendiendo. Entre más risas y uno que otro suspiro, nos despedimos por ahora. Nos encantará escuchar sus recomendaciones y opiniones en los comentarios y a través de nuestra comunidad en Discord, a la cual pueden accesar por medio de su suscripción en Patreon. Recuerden que pueden disfrutar la versión en video. Recuerden que pueden disfrutar la versión en video de este y todos los episodios de la temporada a través de patreon.com/aquí estamos. Este es patreon.com/aquí estamos. Además de blogs exclusivos y el club de lectura Personas Normales coordinado por Benito.
Este mes leeremos Canción de Tumba de Julián Herbert y nos encantará estar acompañadas de ustedes. Nos escuchamos el siguiente episodio.